Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la segunda charla de este bloque de biomateriales del Congreso y en este caso tenemos a Carolina Citelo, el cual va a presentar su ponencia titulada Mejora el manejo y procesamiento de las fibras purificada de la película de E. coli usando alcohol polivinilo. Así que les presentamos con fuertes aplausos. Gracias. Bueno, había hablado un poco con los terminadores para ver más o menos qué les interesaba saber. Yo ya he trabajado varios años en biomateriales, entonces esto es un resumen de mi background, como para que me entiendan por dónde vamos. Este fue el primer proyecto que hice, del cual voy a hablar un poquito, que también fue mi RLE. Es de hidrogel de celulosa bacteriana, funcionalizados para remover mercurio. Eh, una fotito. El segundo proyecto que hice lo hice en la Universidad de Alberta. Utilicé oligómeros de lignina como alternativa sostenible para poliuretanos. Y este último fue mi tema de tesis, el cual hice en Alemania, en Max Planck, que se llama Mejorar el manejo y procesamiento de fibras purificadas de... Es muy largo, no se asusten, les voy a explicar bien de qué trata. Y bueno, y con este proyecto también fui a la conferencia Engineer Living Materials, también en Alemania. Así que bueno, para hablar un poco del primer proyecto que les mencionaba, no voy a explicar todo el proceso porque si no nos vamos a quedar mucho tiempo, pero me voy a centrar un poco más en lo que es la funcionalización, que no sé si saben muy bien qué es o de qué va, pero puede ser de muchas formas. Esta vez yo lo hice de forma química, fue en lo que yo me centré en mi proyecto, lo hice con la doctora Mónica Santamaría del lab de microbiología, que es el L505, así que si quieren trabajar con ella ya saben. Y bueno, estos son los hidrogeles, así que me estoy pasando varios pasos intermedios, ahí ya están listos, preparados. Y yo lo que hice, como les decía, es la funcionalización. Yo cuando llegué al proyecto todavía faltaba concretar bien lo que era la funcionalización, ya que las chicas que estaban trabajando lo estaban haciendo, pero no estaban funcionando bien, no estábamos seguras, no sabíamos qué estaba pasando. Entonces, lo que yo hice fue buscar y buscar. No había muchos trabajos que utilizaban este tinte azul, no sé si se ve muy bien, pero es azul. Se llama Cibacron Blue. Y normalmente se utiliza para proteínas y solo había un artículo que lo utilizaba para celulosa bacteriana. Entonces fue medio que un reto poder lograrlo. Eh, ¿Y por qué? Porque si pueden ver ahí de color rojo, es un cloro que está libre, que es el tinte del cibacrón, que se iba a unir con el OH de la celulosa. Entonces era algo que no sabíamos si estaba logrando. ¿Por qué? Porque después de varios días que ya estaba el hidrogel azul, el tinte se iba saliendo. Entonces parecía que algo no estaba saliendo bien. Así que, bueno, con la funcionalización que yo propuse, se pudo lograr y tuvimos que cambiar toda la metodología y aparte encontré este experimento que nos iba a ayudar a ver el rendimiento de la funcionalización. Es decir, hicimos también, como mencionó Luz, una curva de calibración con el tinte. Este del tubo, el de la figura A, es el tinte que sobraba de la funcionalización. Entonces, el concepto más o menos va de que si tú tienes esta escala de colores azules, el tinte que sobró debe entrar dentro de la curva y eso es el tinte sobrante, por así decirlo. Entonces, esta es la máquina de UV que nos iba a decir la intensidad de la luz, del color del tinte sobrante. Y por ende, íbamos a hacer esta curva de acá. Y el puntito rojo es donde cae nuestra muestra. Entonces, ahí haciendo los cálculos, teníamos un rendimiento de funcionalización del 92%, lo cual era súper bueno. Así que nada, eso es en verdad el reto que tuvimos, que ya después es la parte de absorción de mercurio, eso es un poco más, yo soy de ingeniería ambiental, así que es más la parte ambiental, pero creo que la funcionalización y lograr que tuviera un buen rendimiento es la parte más difícil, ya después solo como ya hacer la absorción, que es muy simple. Si es que les interesa, podemos hablar después de eso, si me quieren preguntar. Pero nada, este es ya mi proyecto de tesis, del cual sí me voy a explayar mucho más. Lo trabajé en el grupo de Biofilm-Based Materials con la profesora Vidán en el departamento de biomateriales. Entonces, ¿qué es un biofilm? También volviendo al tema anterior, es una matriz extracelular que producen algunas bacterias cuando se enfrentan a estrés ambiental. Es decir,
muchos nutrientes, poca agua, etcétera. En este caso, esta es la E. coli AR3110, que es la cepa, por así decirlo, que crece naturalmente. Y dentro de esa biopelícula hay muchas cosas, hay bacterias, polisacáridos, entre otros. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Es las proteínas amiloides y las celulosas las fibras de celulosa. A ver, ¿y cuál es la importancia de esto? Primero, estas aplicaciones que he encontrado, por un lado, las fibras amiloides sirven como biofiltros para la remoción de metales, entre otros contaminantes de agua, y también están siendo utilizados para, por ejemplo, hacer zapatos. Y luego vemos para el lado de los, perdón, arriba era celulosa y abajo era amiloides. Tenemos hidrogeles, films y diferentes materiales. Pero ¿por qué nos importan los amiloides? Porque su esfuerzo mecánico es tan igual como el acero. Y en el caso de la celulosa, esta celulosa tiene una modificación química adelante que se llama fosfoetanolamina y que naturalmente en el medio ambiente no se encuentra, excepto por esa bacteria. Recién fue descubierta hace 3 años, entonces no hay muchos estudios ni información sobre esto. Entonces, ¿cuál fue mi proyecto? ¿Qué fue lo que yo propuse? Era utilizar alcohol polivinílico o PVA, que es un polímero, un plástico muy conocido que se utiliza, por ejemplo, para hacer bolsa de plástico. ¿Por qué? Porque tiene excelentes capacidades de formación de films, es biodegradable y además es flexible. Que era algo que había que tener en cuenta, es SOH, que fue muy molesto para mí. ¿Por qué? Porque es soluble en agua y por ende había que tener en cuenta bastante el grado de hidrólisis y el peso molecular. Entonces, el crecimiento del biofilm es este, no quiero ahondar mucho porque es cómo se va a crecer, así que les voy a mostrar. Esta es la figura A, es cuando ya creció el biofilm, ya hicimos todo el proceso anterior, eso es cuando después de 5 días ya crecieron estos circulitos que se ven. Y en la figura B y C vemos el biofilm de las dos cepas que utilizamos. La cepa de la figura B es la cepa de la E. coli W3110. Ambas cepas son modificadas genéticamente. Nosotros no hicimos la modificación, ya estaban modificadas por otro grupo de investigación. ¿Y cuál es la diferencia? Es que la letra B, la figura B, solo produce fibras amiloides y este biofilm solo produce fibra de celulosa. Entonces, aquí de nuevo tenemos los biofilms, pero ¿qué nos interesa a nosotros? De nuevo son las fibras que llevan adentro. Entonces hicimos una purificación física y química, usamos detergentes, miles de cosas, solo para quedarnos con las fibras. Estas son imágenes SEM de las fibras. Y luego, ¿qué es lo que, o por qué yo proponía utilizar una plataforma? Porque si yo pongo una gota, esto está en agua. Si yo pongo una gota de agua con estas fibras y las pongo acá en la mesa, si yo paso mi dedo encima, se va a romper, se va a destruir. No se pueden agarrar, no se pueden manejar, no se puede hacer nada. Aquí hay una foto, no se ve, no hay, sería genial tener un video para que vean lo frágil que es, pero más o menos para que tengan una idea. Entonces, de la purificación que les mostraba, esos son los 4 métodos de caracterización que se utilizan para las fibras de proteína amiloide. No voy a hablar mucho, pero algo que sí quiero que tengan en mente y lo recuerden es el gráfico número C, o letra C, perdón, que es el fingerprint o como los picos característicos de la proteína. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante, pero traten de memorizarlo. Para el caso de la celulosa, como les decía, esta celulosa como recién ha sido descubierta hace poco, no hay muchos métodos de caracterización. Entonces, nos hemos guiado más que nada de los picos característicos de la celulosa normal. Como les decía, se tiene la modificación PNNX. Entonces, de nuevo, traten de memorizar este FTIR. Entonces, ya nos vamos ahora de nuevo al PBA. Como les decía, el PBA para mí, yo quería que sirva como una plataforma para poder poner las fibras adentro y poder ser capaz de manejarlas, manipularlas y por ende después estudiarlas. Entonces, yo utilicé una metodología súper simple. Era agarrar un Eppendorf, poner la solución de PBA y las fibras que ahora les explico las combinaciones que hice. Luego homogeneizar, es decir, 90 grados por una hora, así shaking,
y luego 24 horas a 24 horas. Y finalmente el drop casting, que es poner una gota o la forma que tú quieras y lo dejas secar al aire. Y bueno, ahora sí vemos la tabla. Los mixtures que se llama Curly es solo la proteína amiloide en diferentes concentraciones, en 10 y 40 micromolar. Luego, el segundo tipo de muestra es Curly Macel, que es Curly con celulosa, mezclada al mismo tiempo todo con el PBA. Y el de color rosado, que es Curly dos puntitos celulosa, varié la concentración, pero también hice un paso previo. ¿Cuál fue? Fue solo mezclar las fibras por 30 minutos y luego recién agregar el PBA. Yo no sabía si iba a pasar algo, pero le íbamos a averiguar. Entonces, para el material, el primer método de caracterización fue Bright Field Microscopy, que básicamente es como usar el microscopio para tomar una foto. El de color negro es el PBA solo, se ve súper liso, súper bonito. Y cuando veamos las diferentes combinaciones de diferentes fibras, vemos que se ven puntitos en todos lados. Todavía no podría decir yo solo en esta figura, ya son las fibras. Así que hicimos con Focal Microscopy, que es básicamente teñir las fibras amiloides con un tinte que se llama TOT y verlas bajo el microscopio. No utilizamos este experimento, ¿por qué? Porque esta distribución no era representativa de las muestras que nosotros estábamos teniendo. Entonces, no tendría sentido basarnos en esto o decir esto es representativo porque en verdad no lo es. Y eso lo contrastamos con literatura. ¿Por qué? Porque este tinte hacía que las fibras se volvieran hidrofóbicas. Entonces, hay que siempre tener en cuenta lo que nos dice la literatura cuando estamos haciendo experimentos. Luego hicimos otra vez FTIR, pero para ya nuestro material. Aquí podemos ver los diferentes picos característicos del PBA que se repite para todas las muestras, pero hay una clara diferencia entre 3600 y 3200 que corresponde a los OH. Y como les decía, el PBA tenía su OH ahí, y es el de color negro, ¿no? Que se ve como inestable, así, con cosas raras. Pero para el caso de las otras muestras, que ya tienen los diferentes tipos de fibras, se ve un pico súper lindo, que eso quiere decir que las fibras están interactuando con el PBA. Luego lo hicimos para las muestras de 40 micromolar, o sea, que incrementamos la concentración de proteínas. ¿Y qué es lo que vimos? Les dije que memorizaran el FTIR. Esta es la región, este pico naranja y amarillo es el que habíamos visto al inicio en la caracterización de las proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos grupos funcionales de las proteínas que no están reaccionando y están quedando libres. Lo mismo nos pasó para la celulosa. Vemos estos dos picos que son característicos de la celulosa y los vemos de nuevo aquí. O sea, otra vez no están reaccionando. Pero ¿qué pasa en el color rojo? Vemos que tiene el mismo pico que el color negro, que es el PBA solo. Lo mismo para las proteínas. Eso quiere decir que todo está reaccionando. Eso es bueno, eso es positivo, pero todavía no podemos decir nada. Entonces, luego hicimos prueba de estabilidad en agua y vemos cómo se va disolviendo después de 5 minutos. En el caso del PBA, no sé si desde ahí se ve, pero ya no va quedando nada, o sea, ya no se ve nada. Aquí todavía se ven unos puntitos ahí como flotando una matriz, pero en el caso de la proteína, la masa que se llama Curly dos puntitos cell, ahí se ve que hay un círculo que se había creado como una especie de hidrógeno. Esto fue súper chévere de ver. No lo esperábamos para nada, porque si ustedes solo mezclan las fibras y les ponen agua, no va a pasar eso. Entonces, el PBA ayudó. No era el objetivo crear un nuevo material, pero ya nos da muchos indicios de esta interacción entre ellos. Luego hicimos pruebas de estabilidad en humedad. Nuevamente, ¿por qué? Porque el PBA es súper sensible al agua, entonces era algo que teníamos que tener en cuenta. Y sobre todo porque yo hice esto cuando era verano, entonces un día la muestra podía estar de esta forma y al día siguiente podía estar plana. Entonces yo ya me había dado cuenta que los factores ambientales iban a importar bastante en mi material. Entonces, en la primera fila vemos el PBA, cómo se va deformando mientras aumenta la humedad. El glassy state es cuando está flexible, no está flexible, por así decirlo. Y el rubber state es cuando está como tieso.
Entonces, cuando se agregaron ambas fibras, ya sea las proteínas o la celulosa, prácticamente no hay deformación. Esto es, otra vez, súper bueno. ¿Por qué? Porque sobre todo, para el caso de la celulosa, vi varios artículos en los que ellos utilizan celulosa para hacer materiales con, se le llama memory shape, cuando tú doblas, por ejemplo, un material y no es que regresa a su forma inicial, sino que se queda ahí. Entonces, esto y esta investigación, si bien es cierto, no tiene un fin aplicativo como tal, o sea, como en el primer proyecto que veíamos allá para la remoción de mercurio, no. Esto es como la base para que otros científicos puedan hacer otros proyectos. Entonces, ya yendo un poco hacia la conclusión y qué es lo que decía al inicio sobre el manejo, ¿no? Aquí, a ver, se me produce un video. Ahí está. Vemos como ahí, esa es una muestra con fibras, yo era capaz de mover, jalar, lo que sea. Entonces esto es súper bueno, ¿por qué? Porque no solo es porque soy capaz de moverlo, sino que fuimos capaces de hacer ambos experimentos, salida en agua y salida en humedad. Porque si yo ya tuviese las fibras que están en agua, yo no podría hacer ninguno de esos dos experimentos. Se podrían hacer muchos más. Yo quiero hacer todavía de esfuerzo mecánico, porque como les decía al inicio, es característico de las fibras amiloides. Eh, entonces, vamos facilitando muchos más estudios sobre estas dos fibras. Para el caso del procesamiento, si bien es cierto, vimos que para el estado sólido sí se pudo lograr. Para el estado líquido o húmedo todavía es algo que había que mejorar y tener más en cuenta. Ahora les voy a decir por qué. Bueno, yendo un poco al Outlook, esto es como un experimento, un resultado súper preliminar que yo tuve. Le quería dar más como el sentido ambiental, por así decirlo. Queríamos entender más cómo era la interacción de las fibras con los metales. ¿Esto por qué? Por un lado, para tener o crear un material para la absorción de metales, y por otro lado, era también de interés del grupo, porque queríamos ver cómo la influencia de metales impactaba en la matriz. Eso es un artículo publicado ya por el grupo, donde ellos estudian cómo la biopelícula, la foto que les mostraba al inicio, cambiaba según la concentración de metales en el medio del nutriente. Pero exactamente ellos no sabían si era por el polisacárido que estaba dentro del biofilm o por las mismas fibras o por distintas cosas. Entonces, nosotros queremos saber cuál rol o qué tanto impacto tienen las fibras sobre estas propiedades. Entonces, en este FTIR, la primera línea es el PBA. En segundo lugar, tenemos la muestra de PBA Curly 2.cell, que es la que habíamos visto que estaba súper chévere. El tercero es el FTIR del calcio, agua con calcio. Y en este último podemos ver que este pico de calcio está ahora en nuestra muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora que el calcio está en la superficie de mi muestra, o sea que ha habido una interacción. El FTR no nos dice la concentración o en qué cantidad, en qué medida ha sido absorbido, pero ya que nos diga que hay una presencia, es algo súper bueno. Por otro lado, es lo que les decía sobre el proceso de cómo se hace el PBA. Vimos que había un cambio, una diferencia de que si yo hacía el enfriamiento del material de forma rápida o lenta, iba a cambiar la foto, en la morfología. Vemos que aquí he puesto dos muestras que en teoría son iguales, solo cambió la rapidez en la que se enfría. Y vemos que en el fast cooling se va haciendo, se queda íntegro y se va como hinchando, pero en el caso del slow cooling se va rompiendo por diferentes lados. Y vemos que en las imágenes Brightfield, en la parte de abajo, en el caso del slow cooling tenemos estos como conglomerados a lo largo del material. ¿Y esto por qué? Porque dándole más tiempo a las proteínas, o sea, se conoce que las proteínas tienen la capacidad de agregarse por sí solas. Entonces, dándole más tiempo, le damos más tiempo para que se hagan como bolita, por así decirlo. Entonces, es algo que habría que tener en cuenta porque vemos que afecta en la propiedad del material. Así que, eso es yo. Así que nada, eso fue todo. Este es el departamento donde trabajé de biomateriales. Y les dejo ahí mi correo por si tienen alguna pregunta. Gracias. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? ¿Nada claro? Yo tenía una pregunta. Sí. ¿Se dio bien la absorción
del calcio. Creo que estás de los metales. Sí, no, no se llega a medir. Sería, yo no quise hacer, pero ya no me alcanzaba el tiempo. Sí. Sería bueno probarlo en... Sí, 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 en verdad, esa es la idea. Sí.